El día que lo cambió todo esa mañana empezó como cualquier otra. El sol entraba por las ventanas de nuestra casa, iluminando lo que parecía ser una vida perfecta. Mientras preparaba el desayuno, nunca imaginé que el mundo que había construido con tanto esfuerzo se tambalearía en cuestión de horas. Recibí una llamada inesperada que me obligó a regresar a casa más temprano. Al principio, pensé que sería una tarde tranquila, una oportunidad para pasar tiempo con mi esposo y mi hija. Pero lo que vi al abrir esa puerta me dejó paralizada. El choque fue tan abrumador que por un instante no pude respirar. Era como si el tiempo se hubiera detenido. En ese momento mi corazón se rompió en 1000 pedazos y todo lo que había creído sobre mi familia se convirtió en una mentira. Una familia perfecta, o casi desde afuera, éramos la familia que todos soñaban con tener. Mi esposo, un hombre amable y dedicado, mi hija, una joven brillante y carismática y yo, una mujer que se esforzaba por mantener la armonía en nuestro hogar. Sin embargo, mirando hacia atrás, me doy cuenta de que no todo era tan perfecto como aparentaba. Había pequeñas grietas en nuestra relación, momentos de distancia y silencios que ignoré por comodidad o por miedo a enfrentar la verdad. A veces, las apariencias pueden ser engañosas, y lo que parece un cuadro perfecto puede estar lleno de sombras ocultas. Pero nunca imaginé que esas sombras pudieran llevarnos a un punto tan devastador. Señales que ignoré, había señales, pero estaban tan bien disfrazadas que las descarté como cosas insignificantes. Mi esposo y mi hija habían desarrollado una relación cercana, lo cual en su momento me pareció normal. Siempre me alegró que se llevaran bien. Sin embargo, con el tiempo, noté miradas y gestos que ahora entiendo como advertencias. Recuerdo una noche en particular cuando entré a la sala, y ambos estaban riendo de algo que no quisieron compartir conmigo. Me sentí excluida, pero no le di importancia. La confianza puede ser un arma de doble filo. La ceguera que provoca a veces nos impide ver lo que está justo frente a nosotros. Yo no quise verlo. O tal vez no estaba preparada para aceptarlo. La noche en que todo sucedió esa noche, una mezcla de intuición y casualidad me llevó a abrir esa puerta en el momento menos esperado. Mi esposo y mi hija estaban en la habitación principal, juntos, en una escena que jamás podré borrar de mi mente. Grité, no recuerdo exactamente qué dije, pero el sonido de mi voz era una mezcla de dolor, rabia e incredulidad. Ambos se quedaron congelados, como si el tiempo se hubiera detenido para ellos también. Salí de la habitación temblando, con el corazón en la garganta. La traición que sentía en ese momento era indescriptible. Lo único que sabía era que mi vida nunca volvería a ser la misma. El impacto del descubrimiento, el dolor se sintió como una ola que me ahogaba. Durante días no pude comer ni dormir, con la imagen de esa noche repitiéndose en mi mente como una película maldita. ¿Cómo había llegado a este punto sin darme cuenta? La confianza que había depositado en mi esposo y el amor que sentía por mi hija se transformaron en una mezcla de rabia y tristeza. Cada rincón de la casa parecía gritarme, recordándome lo que había pasado. No sabía cómo enfrentar lo que había descubierto. Una parte de mí quería confrontarlos de nuevo, exigir respuestas, pero otra parte solo quería huir, escapar de un lugar que ya no sentía como mi hogar. ¿Te gustó este desarrollo inicial? Si quieres ajustar algo, dime, y si todo está bien, seguimos con los subtítulos 6 al 10. Confrontar a mi esposo fue más difícil de lo que imaginé. Al mirarlo a los ojos, buscaba desesperadamente una explicación que pudiera aliviar el dolor, pero lo único que encontré fue silencio. Ese silencio lo decía todo, era la confirmación de lo que había visto. Su rostro, cargado de culpa, reflejaba una verdad que no quería escuchar. Le pregunté cómo pudo hacerme algo así, destruir nuestra familia de esa manera. Su respuesta fue confusa, llena de excusas que parecían no justificar nada. Decía que había sido un error, que no sabía cómo sucedió, pero esas palabras eran insuficientes. No hay errores que puedan romper el vínculo entre una madre y una hija de forma tan cruel. La conversación terminó con gritos y lágrimas. Salí de la habitación con la sensación de que algo dentro de mí había muerto. Pero aún tenía una pregunta que me atormentaba, ¿qué tendría que decir mi hija al respecto? La verdad de mi hija fue como una puñalada directa al corazón. Cuando decidí confrontarla, esperé encontrar arrepentimiento o vergüenza, pero lo que recibí fue algo completamente diferente. Ella me miró con los ojos llenos de desafío, como si la culpa no fuera suya.
No fue solo su culpa, mamá. Esto es más complicado de lo que crees, dijo con una frialdad que me dejó helada. Su actitud me hizo cuestionar todo lo que sabía sobre ella. ¿Quién era esa persona frente a mí? ¿Qué había pasado con la niña que crié con tanto amor? Sus palabras revelaron una relación que llevaba tiempo desarrollándose a escondidas. Mientras hablaba, cada palabra era como un ladrillo que construía un muro entre nosotras, un muro que no sabía si alguna vez podría derribar. El peso de la traición era insoportable. Cada rincón de la casa, cada objeto, parecía gritarme recordándome lo sucedido. ¿Cómo podía seguir viviendo en un lugar que ahora me resultaba tan extraño y lleno de dolor? Las noches eran las peores. Cerraba los ojos y revivía todo una y otra vez. Me preguntaba qué había hecho mal, en qué momento me había perdido como madre y como esposa. La culpa comenzaba a consumirme, incluso cuando sabía que yo no era la responsable. Era una lucha constante entre el amor y el odio. Quería seguir siendo madre, pero al mismo tiempo sentía que no podía perdonar. Quería entender, pero lo único que obtenía eran más preguntas. Mirar hacia atrás me llevó a descubrir las raíces de este problema. Las grietas que siempre estuvieron ahí, pero que decidí ignorar. Las veces que prioricé el trabajo sobre mi familia, las discusiones que no resolvimos, los silencios que llenaron nuestro hogar. Me di cuenta de que había permitido que mi esposo y mi hija se acercaran demasiado, creyendo que era algo inofensivo. Ahora entendía que esos pequeños descuidos habían sido la semilla de una relación prohibida. Sin embargo, una pregunta seguía rondando mi mente: ¿fue culpa mía por no ver las señales, o de ellos por traicionar mi confianza? Era una pregunta sin respuesta que me atormentaría durante mucho tiempo. Las consecuencias en la familia fueron devastadoras. Mi relación con mi hija quedó completamente rota. Apenas podíamos mirarnos, y cuando lo hacíamos, el resentimiento era palpable. Mi esposo, por otro lado, intentaba en vano recuperar mi confianza, pero ya era demasiado tarde. La casa, que alguna vez fue nuestro refugio, se convirtió en un campo de batalla emocional. Las palabras se convirtieron en armas, y el silencio, en un abismo insuperable. Todo lo que habíamos construido juntos ahora parecía desmoronarse frente a mis ojos. En el fondo, sabía que esta situación nos había cambiado para siempre. La pregunta no era si podíamos superar esto, sino si valía la pena intentarlo. Enfrentar el juicio de la sociedad fue un desafío que nunca imaginé tener que vivir. Los rumores comenzaron a extenderse como un incendio, y la gente alrededor no tardó en murmurar. Las miradas llenas de curiosidad y lástima me perseguían en cada lugar al que iba, haciéndome sentir como una extraña en mi propia vida. Lo más difícil fue responder las preguntas de aquellos cercanos que exigían explicaciones. ¿Qué podía decir? ¿Que mi esposo y mi hija me habían traicionado de la manera más cruel? ¿O debía guardar silencio y permitir que las suposiciones llenaran los vacíos? Cada decisión parecía un camino hacia más dolor. Poco a poco, entendí que la sociedad siempre buscaría un culpable, y para muchos, esa culpable era yo. Era como si el peso de la traición recayera también sobre mis hombros, como si no haberlo visto venir fuera una falta imperdonable. Reflexionar sobre el pasado se convirtió en una obsesión. Cada momento, cada detalle, parecía ahora una pieza del rompecabezas que no había sabido armar a tiempo. Revivía las conversaciones, las miradas, los silencios incómodos, tratando de encontrar el punto exacto en el que todo comenzó a desmoronarse. Recordé las promesas de amor eterno que mi esposo me hizo al principio de nuestra relación. Recordé los abrazos cálidos de mi hija cuando era pequeña y cómo esos gestos se habían transformado con el tiempo en una distancia inexplicable. Me di cuenta de que no podía cambiar lo que había pasado, pero también entendí que seguir atada al pasado solo prolongaría mi sufrimiento. Era hora de decidir si debía dejar atrás a las personas que más amaba, pero que también me habían lastimado como nadie más. El futuro parecía un territorio incierto y aterrador. A menudo me preguntaba si alguna vez podría recuperar la confianza en alguien, si el amor verdadero realmente existía o si todo era solo una ilusión que tarde o temprano se desmoronaba. Pensé en mi hija y en cómo esta situación afectaría su vida. ¿Podría ella perdonarse a sí misma algún día? ¿Podría yo volver a verla como mi niña, o siempre la recordaría como la mujer que destruyó nuestra familia? En cuanto a mi esposo, sabía que nuestro matrimonio estaba roto.
Pero lo que más me dolía era aceptar que una parte de mí aún lo amaba, a pesar de todo. Era un amor que ya no podía justificar, pero tampoco podía apagar de la noche a la mañana. ¿Reconstrucción o ruptura? Esa era la pregunta que me perseguía. Había quienes decían que debía perdonar, que nadie es perfecto y que el amor de una familia lo supera todo. Pero yo sabía que para reconstruir algo, primero tenía que derribar los restos de lo que una vez fue. Empecé a considerar la posibilidad de irme, de empezar de nuevo en un lugar donde no hubiera recuerdos ni fantasmas. Pero dejarlo todo atrás no era tan fácil como parecía. Había raíces profundas, vínculos que, aunque dañados, aún me ataban a ellos. Por otro lado, quedarme significaba enfrentar la tormenta, reconstruir mi vida sobre los cimientos rotos de lo que una vez fue mi hogar. No sabía si tenía la fuerza para hacerlo, pero tampoco estaba lista para rendirme por completo. El capítulo final de esta historia aún está lleno de dudas. No tengo todas las respuestas, pero lo que sí sé es que esta experiencia me cambió para siempre. Ya no soy la misma mujer que era antes, ahora soy más fuerte, aunque las cicatrices aún duelan. Mi relación con mi hija y mi esposo sigue siendo un campo minado y el tiempo dirá si alguna vez podremos sanar las heridas que nos hicimos mutuamente. Lo que antes parecía una vida perfecta ahora es un rompecabezas que intento armar día a día. A veces, en los momentos más oscuros, me pregunto si algún día podré mirar hacia atrás y encontrar un sentido en todo esto. Por ahora, solo puedo seguir adelante, un paso a la vez, mientras busco reconstruir mi vida en medio de las cenizas.